De ahí me voy a saludarlo al doctor Jorge Litvin, Jorge Coqui Litvin, abogado especialista en ciberdelito. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿vos? Bien, gracias por atendernos. La verdad que nos sorprendió y mucho el fin de semana pasado una información que, bueno, la información obviamente confirmada y todo, el hackeo al Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Digo, esto ya había ocurrido en otro Poder Judicial, como la provincia del Chaco, a comienzos de año, pero la provincia de Córdoba ahora tuvo un hackeo muy importante y muy fuerte. ¿Cómo observaste vos esto que ha ocurrido allí en Córdoba con esto? Y te voy a agregar algo que todavía no te enteraste, y es que el viernes nos enteramos de que hubo un compromiso en el Poder Judicial de Neuquén, con lo cual se sigue sumando gente al baile, ¿no? Mira vos. Me hackearon. Y bueno, la realidad es que lamentablemente demuestra que estamos a años luz de por lo menos tener las mínimas medidas necesarias a nivel Estado, a nivel organismos públicos, de comprometernos con la seguridad informática, y no solamente por promover la seguridad, sino por promover de alguna manera que se proteja lo que tiene que ver con esa información, porque imagínate que en un poder judicial qué tipo de información se maneja, información muy sensible, información confidencial de causas judiciales. Imagínate si alguien está imputado de un delito en el que eventualmente de alguna manera será absuelto, será considerado inocente, pero hoy en día es imputado y esa información se filtra en un conflicto de familia, en un divorcio, en una sucesión, cuánto dinero tiene cada uno, bueno, ni hablar de la cantidad de ataques que los criminales pueden generar teniendo esa información, no solamente para extorsionar a las personas implicadas, sino también de alguna manera porque esa información, valiendo mucho, se pone a la venta, ¿no? Y se pone a disposición. Todo tiene un precio hoy. La información es de lo más valioso que hay hoy, y implica también un retroceso hacia la edad de piedra cuando pasan este tipo de cosas, en donde si ya nos habíamos digitalizado y de repente hoy hasta hoy en día se siguen haciendo audiencias por Zoom y los litigantes siguen subiendo escritos y siguen recibiendo notificaciones, todo digitalmente, sin tener que trasladarse presencialmente hacia los juzgados, quizás. Bueno, eso, cuando una empresa o una organización sufre un ciberataque, todo se vuelve para atrás, porque lo que perdés es la completa operatividad cuando se trata de un ataque de ransomware. El ransomware no es otra cosa que un secuestro extorsivo, pero en lugar de secuestrar a una persona, se secuestra un sistema o unos datos y se pide una suma de dinero muy importante en concepto de rescate para liberarla y obviamente para no, de alguna manera, distribuirla. Pero imagínate que esa información comprometida, que aún no lo sabemos, no pueda ser recuperada por el Poder Judicial. Y imagínense las implicancias para todas las causas judiciales que estaban en trámite, que quizás algunas estaban solamente digitalizadas porque ocurrieron después del 2020, ¿no? Todas las causas que se iniciaron de pandemia en adelante, que son 100% digitales o en su mayoría digitales, y que después, si esa información se pierde y no había un backup, ¿cómo se reconstruye, no? De alguna manera la causa, ¿cómo se sigue adelante? Los jueces van a empezar a pedirle a las partes que aporten todo lo que ellos tengan, cada uno en su propio sistema, pero ahí queda de alguna manera liberado a que, de alguna manera, la parte que estaba más comprometida en la causa tenga menos ganas y no tenga por qué compartir determinada información que el juez no sabe ni si la sabe, si la tiene ni no. Y entonces esto puede cambiar, ¿no?, el curso de cómo va a terminar cada una de las causas, y no por de alguna manera lo que se busca en un proceso judicial, que es llegar a la verdad real en base a evidencia, sino que de alguna manera se va a cambiar en base a que, bueno, la evidencia la perdimos porque no tomamos las medidas de ciberseguridad que teníamos que haber tomado. Y esto ahora le pasó al Poder Judicial, pero le pasa todos los días a las empresas. Claro, pero a eso voy. ¿Hay medidas de seguridad que te permiten evitar esto, o que si te ocurre esto el impacto no sea tan grande? Pero por supuesto, montones. Y de hecho uno no puede no puede decir que existe un contexto de seguridad al 100%. O sea, si alguien que se dedica, que está en la industria de ciberseguridad, te dice, no, esta empresa o esta organización, este sistema, no tiene ningún riesgo de sufrir un ciberataque, te está mintiendo. Es una utopía. Lo que uno hace en la industria de ciberseguridad es reducir al mínimo ese riesgo, como para decir,
voy a hacer todo lo que está dentro de mi poder y de mi capacidad, porque obviamente los presupuestos, los recursos son limitados y siempre hay más que se puede hacer, pero bueno, uno tiene que hacer todo lo que uno puede hacer, ¿no? Con su bolsillo, con su patrimonio, pero también dependiendo de la sensibilidad del dato que uno maneja y de lo que, de alguna manera, esto forma parte de gestión de riesgo. ¿Qué es lo más riesgoso que me puede pasar? Bueno, voy a tratar de prevenir eso. Y hoy, sin dudas, el ransomware es lo más peligroso que le puede pasar tanto a una empresa como a un organismo del Estado, porque te deja fuera de operatividad. Ahora, ¿qué se podría haber hecho? Sin dudas hay que ver por dónde entró, ¿no? Por dónde entró digamos, entre comillas, virus, es un código malicioso. Y en base a eso te digo, bueno, entró porque alguien del Poder Judicial hizo doble clic en donde no tenía que hacerlo. Evidentemente ahí faltó capacitación del personal, que la gente entienda, ¿no?, cuáles son los riesgos, cómo puede detectarlos, cuándo no tiene que hacer clic en algún lado. ¿Tenía algún insider que infectó el sistema desde adentro? Bueno, se podrían haber puesto, de alguna manera, configurado protocolos de permisos y privilegios como para que no cualquiera pueda ejecutar un archivo. Había un SOC, un Centro de Operaciones de Seguridad, o un CIEM, que registre de alguna manera todos los logs de acceso. Hay 10.000 cosas que se pueden hacer para prevenir, y así todo, lo que nosotros estamos haciendo mucho con las empresas, que es, bueno, no todo se puede prevenir, y partiendo de esa premisa, saber cómo vamos a gestionar el incidente cuando ocurra, porque generalmente lo que pasa es que algunos inclusive toman algunas medidas para prevenir, pero después, cuando les pasa, están panic porque no saben cómo reaccionar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a comportar? Tenemos un backup, ¿no? Esto es una copia de seguridad de todos nuestros archivos en un servidor aparte, como para que, si esto nos pasa, podamos formatear los discos y volver a la operación al instante, y después vemos qué pasa si la información se filtra o no se filtra, pero por lo menos mientras tanto sigue funcionando la empresa o el Poder Judicial o quien sea. Sabemos cómo vamos a reaccionar, qué vamos a comunicar a la gente, ¿no? Porque acá las comunicaciones, que generalmente lo que pasa tanto sector público como privado es, sufrimos un ataque, fin, y a veces te enteras por Twitter y no porque la empresa o la organización te lo dice, ¿no? Generalmente hay alguien como yo o otro de la industria que está diciendo en Twitter, encontramos una base de datos de tal empresa que anda dando vueltas, está a la venta en la dark web o en la deep web. Y ahí el que sufre el ataque tiene el deber de avisarle a todas las personas cuya información fue comprometida qué pasó, por qué pasó, qué están haciendo, qué van a hacer para que no vuelva a pasar, cuáles son los riesgos asociados a que sus datos anden dando vueltas por ahí, ¿no? Y qué medidas deberían tomar ellos, afectados por este riesgo, para evitar una consecuencia mucho mayor, ¿no? Porque esa información le abre un abanico de posibilidades infinito al criminal. Claro. Y en el medio de eso, bueno, también ver que la capacitación es fundamental de los poderes judiciales. No es solamente saltar a un archivo digital o a una digitalización, sino también esto es factible de que ocurra, pero no solamente se puede intentar prevenir parte, sino también prevenir todas las consecuencias negativas que uno puede tener. Exactamente, disminuirlas al mínimo posible y mitigarlas cuando ocurran. Y para esto se necesita lo que se conoce como un plan de continuidad de negocio, un plan de gestión de desastres, ¿no? Esto es básicamente un desastre, así como así de literal. Pero bueno, es como cuando sucede, imagínate, un incendio en una empresa, ¿no? Eso es un desastre. Ahora, se hacen simulacros de incendio para que la gente sepa y de alguna manera esté entrenada para ir directamente hacia la escalera que tiene que ir y saber qué vidrio romper y saber cómo empezar a luchar contra ese incendio. En materia de ciberataques no estamos haciendo ningún tipo de entrenamiento, y entonces eso genera que cuando el incendio realmente sucede, el riesgo sea muchísimo más fuerte. De alguna manera, cuando se concreta el riesgo, la consecuencia sea mucho más severa. Claro, sí, porque uno no se prepara para eso. Uno tiene que prepararse. Exactamente. Sí. Ahora, si alguien del Poder Judicial de Corrientes nos está escuchando, bueno, es para que tome nota y sepa que pueden ser los próximos en la lista, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo para no serlo? ¿Y qué están haciendo para que, si lo van a hacer, bueno, sepan cómo gestionarlo de un modo distinto a como lo hicieron el Poder Judicial del Chaco, el Poder Judicial de Córdoba, y ahora veremos
que hace el Poder Judicial de Neuquén. Y no sé cuántos están en la lista. Sí, no. Yo creo que todos están en la lista a partir de si estos poderes judiciales han sido atacados, porque no puede llegar a ser atacado cualquier otro, ¿no? Es que el criminal toma nota y dice, mira qué fácil entramos acá. Bueno, sigamos probando por acá. Claro. ¿Y estas bases de datos se venden? ¿Cómo? Porque dijiste en un momento dado que encontrás bases de datos de todo dando vuelta y ofreciéndolas. ¿Se vende para quién? ¿Para un caso en particular? ¿Se vende para un particular que está afectado en una causa judicial? ¿Cómo se vende esto? Mira, esto aparece en foros especializados en Deep y Dark Web, que son partes que no están indexadas de Internet, ¿no? No es que uno pone en Google base de datos del Poder Judicial de Córdoba y encontrás como una publicación de Mercado Libre en donde ofertás. Esto se vende en foros especializados donde hay criminales y en donde de encubierto quienes investigamos este tipo de cosas también nos metemos. Pero se ofrecen, imagínate, cuando hay un ataque a Facebook o a Instagram y se filtran las contraseñas, las credenciales de los usuarios, los datos personales nuestros salen más o menos 7, 9 centavos de dólar y se venden en paquetes de 150.000 datos o de más datos y todo tiene un precio en el mercado. Y se venden en canales de Telegram, se venden en foros que están en darkweb.onion, que se usa a través de un navegador Tor. No nos vamos a poner técnico porque no tiene sentido para la audiencia, pero digo, hay una especie de mercado libre 2.0, pero un poco más turbio, que ocurre en el ciberespacio y en donde se venden y se distribuye pornografía infantil, se venden bases de datos personales, se vende, inclusive se promueven los servicios de hacking como servicio. Hoy el cibercrimen es un servicio que se ofrece, entonces si uno quiere atacar a una empresa, no necesariamente necesita ser un especialista en informática. Podés contratar, así como contratás un abogado o como contratás un escribano, un contador, bueno, te contratás un grupo de criminales que ataca a quien vos quieras atacar, inclusive te venden el paquete, de alguna manera el ransomware, esto que le pasó al Poder Judicial, se vende paquetizado y te mandan una carpetita con lo que necesitas, con las instrucciones para encriptar a otro y vos tomar el rescate, ¿no? Vos sabés que me quedé pensando en todo ese recorrido y hay un par de cosas nada más que me quedan por decir. Ojalá que el Poder Judicial siempre entendí que es el poder de los tres poderes del Estado el más conservador y que esto no lleve a retroceder, a irnos a la edad de piedra, sino lo que vos estás diciendo es, esto ocurre en la vida real, esto puede seguir ocurriendo tranquilamente, sino que hay que estar preparados y hay que prepararse para esto. Y a colación de esto, hay que pensar en otras cosas que han ocurrido, porque usaste el ejemplo del incendio. Así como en su momento la Argentina tuvo un Cromañón, como Paraguay tuvo un Icuá Bolaños, desgraciadamente, por la cantidad de personas fallecidas, y a partir de ahí se cambió absolutamente la óptica de cómo enfrentar y cómo los espacios públicos deben tener una preparación exclusiva para la cuestión vinculada de incendios, para ese tipo de tragedias. Acá también se puede trabajar y pensar tranquilamente en que puede llegar a ocurrir un hackeo, pero que no tendría consecuencias porque uno ya está previendo esa realización. ¿Es un poco ese, me parece, el concepto, o no? Sin dudas. La pregunta acá no es, para quien nos estás escuchando, no es si te va o no te va a pasar, es cuándo te va a pasar y cuándo y cómo vas a reaccionar. Claro. Porque de esto nadie se salva. Y la gente tiende a pensar individualmente o a nivel empresa, pero yo no soy tan importante, pero mi información no vale, pero yo no soy famoso, no soy político, no soy celebridad, no soy jugador de fútbol, no tengo tanto dinero en el banco, mi empresa es chiquitita, es una pyme, estoy en una industria que no tengo mucha visibilidad, no salgo en medios, lo que vos quieras. Y la realidad es que el criminal ataca no siempre por, de alguna manera, el tamaño de la empresa o el tamaño del bolsillo, sino por quién es la víctima más sencilla de que caiga, ¿no? Va a lo fácil, va a lo seguro, y ahí imagínense que si hay empresas como Twitter, como SolarWinds, como gobiernos muy importantes que toman un montón de medidas de seguridad y que tienen equipos de ciberseguridad trabajando todo el tiempo y así todo caen, ¿no? Digo, imagínense lo fácil que es para un criminal que alguien que piensa que no va a caer y que por eso no toma ninguna medida sea víctima de un ataque. Entonces, yo, no sé si te acordás, en 2020 escribí y publiqué un libro que se llama Hackeados y empieza con la siguiente frase:
hay dos tipos de individuos, los que fueron hackeados y los que todavía no se enteraron. Entonces, de alguna manera, es poner esto y darse cuenta de que es prioritario, porque algo que a mí me pasa en la profesión es que generalmente cuando me vienen a preguntar por ciberseguridad, después se tiran un poco para atrás y dicen, no, esto igual, si a mí no me pasó hasta ahora, ¿por qué me va a pasar? ¿Por qué me va a pasar, no? Si en los últimos 30 años no me pasó, ¿por qué me pasaría ahora? Y bueno, porque las cosas han cambiado y el crimen ya no está en la calle, está en el ciberespacio. Y después, meses más adelante, vienen y de alguna manera con lágrima en el ojo de que ya les pasó y de que el costo no solamente económico, sino reputacional, legal, en todos los sentidos, es mucho más grande cuando no lo evitaste, ¿no? Yo siempre digo que la mejor forma de encarar un problema es evitar que suceda. Y si no podemos evitar que suceda, bueno, saber cómo vamos a manejarlo de forma previa, como para que cuando nos agarren no estemos desprevenidos y, bueno, de alguna manera podamos disminuir la cuantía de las consecuencias. Es muy de conservador pensar también que nunca ocurrió, y qué te quita de que no pueda llegar a ocurrir ese tipo de pensamiento, como un poco vos decías, aquel que dice, hace 30 años me manejo de esta manera, sí, el mundo cambió y hoy puede ocurrir absolutamente todo. Te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos, Coqui, gracias. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias, te seguimos a través de las redes. Coqui Litvin, la verdad, un abogado especialista en ciberdelito, correntino, es uno de los principales especialistas en ciberdelitos a nivel nacional.